Padre amante, Señor, una vez más venimos delante de tu presencia para pedir una vez más la dirección completa, total y absoluta de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Tú sabes que como pueblo necesitamos entender esta gran cantidad de verdades que a tu iglesia ha sido dada desde hace mucho tiempo, Señor. Pero tristemente el enemigo ha robado de nosotros estas verdades. Sí, Y our muchos de identity. nosotros no entendemos y comprendemos estas cosas que son de un punto importante para nosotros y más en el tiempo que estamos viviendo. Amén. Señor. Amén. Cada sábado, Señor, tú nos traes palabras de fortaleza, de ánimo, Señor, y de sabiduría. Pero necesitamos hacer nuestra parte para poder atar nuestros corazones, como vimos en la mañana, comprar esta verdad, Señor, y no venderla, Amén. para que forme parte de nuestra vida Yes. y poder compartir con otros Amén. la verdad del Evangelio. Amén. Tú sabes que hay muchas personas sinceras en este mundo, pero que no conocen la verdad. Pero si nosotros no dominamos esta verdad de nuestras vidas y la ponemos que sea forma principal en nuestra vida diaria, entonces no podremos compartir esta verdad con aquellas personas que necesitan y buscan para cambiar sus vidas también, Señor. Yes. Así que te pedimos de manera especial que tu Espíritu Santo se manifieste hoy en este momento, que eches el enemigo fuera y que tus santos ángeles estén aquí, Señor, de una manera poderosa, para que con el poder de tu Espíritu Santo podamos interiorizar estas verdades y Amén. más lo que estamos estudiando hoy, Señor. Amén. Tú sabes que dentro del pueblo adventista se ha levantado profecías, Señor, que no están de acuerdo a tu voluntad, Señor. No. Están diciendo que esta profecía de Daniel 12 está en el futuro. Pero estamos aprendiendo lo que realmente tu palabra dice acerca de estas cosas, Señor. Si no estamos realmente aferrados a esta verdad, Señor, nuestra mente va a estar completamente en confusión y no vamos a poder sostenerla cuando demanden de nosotros el presentar estas verdades y decir que forman parte de nuestra iglesia. Tenemos que tener un entendimiento claro y profundo Yes. para poder presentarlas al mundo, Señor. Sí, Señor. Necesitamos que todas estas dudas queden a un lado. Muchos de nosotros hemos venido escuchando todas estas cosas, pero es momento y es una bendición que tú nos traigas a este punto para poder entender y poder definir en nuestras vidas lo que es verdad y lo que es error, Señor. Amén. Así que te pedimos de manera especial que aleje, Señor, el sueño, el Yes. cansancio, Amén. la distracción, Yes. y que solamente tu Espíritu, con el poder de tus santos ángeles, también aquí, Señor, podamos entender lo que vamos a estudiar hoy. Sabemos que no lo vamos a terminar porque es demasiado largo, Yes. pero que nuestra mente se mantenga en conexión contigo y que cuando salgamos de aquí hoy, Señor, no dejemos que eso quede a un lado, sino que en nuestro hogar, Señor, podamos seguir escudriñando y aprendiendo lo que hemos escuchado aquí, Señor. Amén. Amén. Así que gracias una vez más por tu presencia y que una doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre Unil, sobre el pastor y también sobre Leo también. Sí, Y sobre Señor, nosotros amén. hoy, Señor, Amén. porque necesitamos entender estas maravillosas verdades Amén. a fin de que formen parte de nuestra vida diaria, Señor. Amén. Así que gracias una vez más por tu presencia y lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Sí. Now, brethren, all right, as we now go into the subject fully, Ahora que vamos a entrar completamente en el tema, we're going to be touching vamos a estar tocando more difficult aspect of prophecy. algunos aspectos más difíciles de la profecía. We're going to try to present it as simple, Vamos a intentar presentarlo lo más simple as posible clear as possible. y claro también, Amen. simple y claro posible. All right, because I personally believe in simplifying prophecy. Make it simple, make it plain. Porque prácticamente I believe that you must yo, make it simple. yo creo que tenemos que hacerlo simple para poder entender. Amen. We mustn't be more complete, mustn't be more confused after the study finish. No tenemos que complicarlo porque si no vamos a terminar más confundidos al Keep it final del simple, estudio. Así que mantenerlo simple es lo All right, mejor. so we read this statement, Leímos esta cita. and even the statement before. Go back, sister. Regresa un momento a la Which is the anterior. continuation of what we just read. Sí. But I just want us to read this again. Since we left off from this, but I want us just to set the stage now as we enter into the question. Quiero volver a leer para mantener esa idea en nuestra mente para poder continuar con el estudio. ¿Ok? Dice, cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, Now question, who is the power
not of God. Ahora, ¿cuál es este poder de Dios? The Bible says it is the Holy Spirit. La Biblia dice que es el Espíritu Santo. If you read Acts chapter 8, Si leemos en el libro de Hechos, you capítulo remember 8, when ustedes se Peter acuerdan and cuando John Pedro y laid Juan hands on the people. pusieron sus manos sobre la They said gente that they received the Holy y le Spirit. dijeron que recibieron el Espíritu Santo, But there was a Simon among them. pero estaba Simón entre ellos. All right, and he said, Y él this dijo, man was practicing witchcraft before he Este- accepted. este hombre era brujo antes de que fuera And the aceptado people por were Cristo. all deceived, Y la gente que era en la cual fue and they engañada, said this was the power of God. dijeron, este es el poder de Dios. All right, so the Bible said that when the disciples laid their hands Entonces, on cuando the los people, discípulos pusieron la mano sobre la gente, he said that they received, dijeron que the Holy recibieron el Espíritu Santo. and he said, Y él he dijo, offered Peter and John money. le ofreció a Pedro y a Juan dinero. He said, sell me this power, Y le dijeron, véndeme ese the poder, Holy Spirit. el Espíritu And Santo. Peter said, you're in trouble. Y Pedro le dijo, estás en problemas. So when the Holy Spirit Entonces, cuando el Espíritu Santo testifies testifica as what is what, en cuanto a lo que es verdad, he must what? esa verdad ha de mantenerse para siempre. Amen. Watch Amen. this now. No se ha de dar cabida a ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Watch this now. Se levantarán hombres con interpretaciones de las Escrituras que son verdad para ellos. ¿Verdad para quién? ¿Para qué? Ellos. Para ellos. Pero que no son verdad. La verdad para este tiempo nos ha sido dada por Dios como un fundamento para nuestra fe. Por nuestro fe. Siga. Change. And we'll finish up. No, go back. Yeah. Él mismo nos ha enseñado lo que es verdad. Mhm. Se levantará uno y después otro, con nueva luz que contradiga la luz que Dios nos ha dado. True light from God doesn't contradict established truth. It harmonizes. La luz de Dios nunca se va a contradecir con la otra luz que se nos dio. Siempre Always. van a estar en armonía, Amen. It's the same spirit. porque es el mismo espíritu. Mediante la nueva luz que Dios nos ha dado, mediante la demostración de su Espíritu Santo. All right. Thank you very much. All right, now, question now. Change. Ahora, pregunta número 2. Uh-huh. Dice, ¿cuáles son los 3 sistemas opuestos de interpretación de las profecías de Daniel y el Apocalipsis? So we're going to look now. There are Y vamos a there cubrir are three y vamos a ver que hay 3 principios that governs interpretation in terms of prophecy. que gobiernan las interpretaciones hablando de profecía, Or three systems ¿sí? of o los interpretation. los tres sistemas they're all- opuestos de They're all interpretación. opposite to each other. Y cada uno de estos están en oposición unos con otros. Watch this now. Let's go now. Quiero que veamos juntos. One, Primero, el historicismo. the first one is what? El primero es ¿cuál? Historicism. Historicismo. Number 2, Segundo, el preterismo. thank you. And number 3, Y tercero, futurismo. all right. Now watch this now. Go back this. This is the position of the reformers. Ahora, el primer punto es la posición de los reformadores. It's the position of our pioneer. Es la posición de nuestros pioneros. And it's the same position of Ellen White. Y es la misma posición de Elena de White. This position came from Christ. Esta posición viene desde Cristo. These two positions Y estas otras 2 posiciones, viene de otro lado. Watch this now. Change. miren, Question 3. ¿cuáles son las enseñanzas del historicismo, preterismo y futurismo? So we just learned now that there are 3 methods. Aprendimos que hay 3 sistemas, ¿sí? 3 sistemas de interpretación de la Biblia. So watch now. So the next question, logical question, then it should be. Entonces, la pregunta lógica que tiene what que is the ser teaching of es these 3 systems ¿cuáles of son las interpretation? enseñanzas de estos 3 sistemas de interpretación Is that clear? bíblica? Is that okay so far? ¿No está bien? ¿Está bien eso hasta ahora? ¿Sí? ¿Está Yeah, claro? Ok. Alright, so change. Number 1. Primero, el historicismo. Notice now carefully. Noten lo que dice. El historicismo enseña que las profecías sobre el tiempo de Daniel y Apocalipsis son simbólicas y no You literales. get what I just said? Read that ¿Entienden again. lo que se dijo? Read that again. El historicismo enseña que las profecías sobre el tiempo de Daniel y Apocalipsis son simbólicas y no literales. Amen. Y se aplican solo al pasado y no tienen aplicación futura. We're talking about time ¿Ok? prophecy. Estamos hablando de la profecía del tiempo. Are you following me? Sí. All time prophecy mentioned in Daniel Toda and la Revelation profecía de tiempo mencionada en Daniel y Apocalipsis, are all in the past. todas son del pasado.
They have nothing to do with the future. No tienen Time nada prophecy. que ver con el futuro, la profecía de tiempo. Amen. ¿Ok? Next point. Next. What? Siguiente. So that's preterism. El preterismo enseña que las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis que se aplican al papado se cumplieron en tiempos antiguos ¿Con quién? por Antíoco Epífanes IV, Nerón o la Roma pagana, y no tienen referencia a la Roma papal. That's false. Eso es falso. Are you following? Esa enseñanza es falsa. ¿Me And siguen? according to them, remember the time prophecy of Daniel Acuérdense que la and profecía de tiempo de Daniel y Apocalipsis is connected with the beast or the papacy. está conectada con la bestia o con el papado. The time prophecy Además de eso, la profecía de tiempo reveal the rise and fall of the papacy. revela la caída y el levantamiento del papado. Are you following? ¿Me siguen? It also revealed También nos revela how long the papacy would rule the world politically. por cuánto tiempo gobernará el papado de manera By política. the way, the time prophecy De hecho, la profecía de tiempo is one of the identifying marks es uno de los puntos de identificación of who is the true de biblical quién Antichrist. es el verdadero anticristo mencionado en la Biblia. Are you following me? By ¿Me the sigue? way, De hecho, the time prophecy la profecía de tiempo that deals with the beginning of the reign of the papacy, que habla desde el inicio del papado, the reign of, del reinado del papado, until the close, hasta el cierre, watch this, is mentioned 7 times. se menciona 7 veces. That's how important it is that God repeat that prophecy 7 times. Y así de importante es, porque acuérdense que Dios repite lo que es importante. Let me give you an example. Déjenme darles un As I ejemplo. mentioned, it is one of the identifying marks. Como les dije que era The una beast. marca de identificación de quién era la verdadera bestia. Watch this. ¿Sí? Miren, There's only one power in the world hay un solo poder en el mundo that ruled the world for 1260 years. que gobernó durante 1260 años. There's no other power. No other hay power. ningún otro poder que haya gobernado por tanto Watch it, tiempo. watch this. Miren. If a person would say, well, Si una persona dice, ok, the Pope is not, the papacy is not the beast. el papado no es la bestia, Because the Pope, watch it, they say, well, porque ellos dirán, ok, this political leader spoke blasphemy as well. estos líderes políticos también hablan blasfemias. They can say that. Are you following me? Y pueden And they decir give you eso. some example. E incluso les darán algunos ejemplos. But this one, Pero este de aquí, that it ruled for 1260 years, que gobernó durante 1260 años, cannot be controverted no puede ser puesto en falso or in controversy. o en controversia, Because history porque la historia shows that there's only one nos power muestra que solamente hay un poder rule the world for 1260 que gobernó years, el mundo durante 1260 años. and it's the papacy. Y ese poder fue el papado. Are you following me? ¿Me So siguen? even if it was just that mark alone, Entonces, incluso si solo existiera ese único punto de it would be sufficient, identificación, just that one. sería suficiente ese único punto. ¿Me siguen? So watch this now. So this idea Entonces, esta idea that the prophecy that dealing with the de que las time profecías que hablan del tiempo have to do with men tienen que ver con hombres, that existed before this prophecy fulfilled hombres que existieron antes de que se cumpliese esta profecía. is not true. Entonces, esto no es verdad. So that's what terrorism. Entonces, preterismo no es verdad. Watch it now. Next. ¿Ok? Siguiente punto. Come on. Uh-huh. Porque creo que ¿Cómo? estos eran griegos, ¿no? En el tiempo de Grecia. Come on. Estos dos hombres, en el tiempo de Grecia. Here. Antíoco y Epífanes y Nerón. That Rome. Rome. Yeah, it just existed back in Rome. Exactly. All right. Change. ¿Alguien quiere decir algo? Oh, no. Ya. All right. What's the next one? Y el tercero es el futurismo. All right now. Y Watch dice, now. el futurismo enseña que Listen carefully. escuche con atención, enseña que la profecía de 1260 años que señala al papado como el anticristo se aplica a un dictador judío. No question. Is the Antichrist Judeo or Romano? ¿Es el anticristo judío o romano? Based on Daniel Romano. 7.
basado en Daniel Because 7. this power, the Antichrist, Porque came up este among poder, the 10 division of Rome. el anticristo, se iba a levantar entre las 10 divisiones que sufrió Roma. Are you following? ¿Me sigue? So that power is Entonces not ese poder Judeo, no es judío, Romano. es que romano. But this is saying that the Pero Antichrist esta enseñanza está diciendo que el anticristo is es que Judeo. es judío. That's why there's a lot of attention now Y es por eso que hay más atención ahora in the Middle East. en el Medio Oeste, Between what? Israel, the entre war los happened. países y las guerras que están sucediendo ahorita allá, And they're Israel. saying this is the Antichrist is Y about to están rise. diciendo que el anticristo está a punto de levantarse a partir de esto. Y no tiene nada que ver con eso. All right. ¿Sí? From the beginning. Entonces dice, el futurismo enseña que la profecía de los 1260 años que señala el papado como al anticristo se aplica a un dictador judío que se levantará al final de los tiempos. No question. When did the biblical Antichrist rise? ¿Cuándo se levantó el anticristo en tiempos bíblicos? No, in the past. En el descrito en la Biblia, perdón. ¿Qué fecha? ¿En qué fecha se levantó? Thank you. Gracias, Henry, en el But this is 538. saying that he's not yet in existence. Pero aquí está diciendo que aún no llega a la existencia. So that is removing the Entonces Antichrist están from the quitando papacy to el something else. anticristo desde Del papado. del papado Ahora- a algo Are más. you following? Have mercy. Watch it. Dice, y abolirá el cristianismo en 3 años y medio literales. You get what I'm saying there? ¿Están dándose cuenta de lo que dice allí? Haciendo que los 1260 días sean literales y no simbólicos. You see how dangerous then ¿Se dan cuenta cuán Preterism peligroso and es el futurism, preterismo y el those two futurismo? methods of interpreting prophecy are? Esos dos métodos que están interpretando la profecía. Watch this now. Next, no, King, watch this now. Miren ahora, Next question now. pregunta cuarta. ¿Quién? ¿Quién introdujo el sistema satánico del preterismo y futurismo? You notice how we are asking the question? We need to find out now. Necesitamos averiguar quién fue el que puso estas Because we dos just see that doctrinas, these are definitely, who is this person? porque vamos a ver Francisco. definitivamente quién es esta persona. Francisco de Rivera dice. Then we have, Y luego tenemos Luis de Alcázar. aquí. Ujú. All right, change. Notice now, we're going to find out. Vamos a averiguarlo. Un sacerdote. Un sacerdote jesuita llamado Luis de Alcázar desarrolló la interpretación del preterismo In what year? entre Between- 1554 y 1613. That was in the time of the reformers. Eso fue en el tiempo de los The reformadores. reformers unanimously Los reformadores unánimemente during these years durante estos años was declaring the papacy estaban declarando al papado to be the biblical antichrist. como el verdadero anticristo bíblico. And thousands of Catholics Y cientos de católicos were leaving the Catholic Church to become Protestants. estaban saliendo de las iglesias católicas para volverse Protestants. protestantes. Are you following me? ¿Sí? Rome was losing Roma, her membership. Estaba perdiendo sus miembros. So Rome wanted to stop it. Entonces Roma quería detener eso. So they raised up, Entonces se levantó are calling two Jesuit theologians. un llamado, un movimiento llamado, They're calling two Jesuit theologians. llamado Those theologians. los dos teólogos, To come up with two very different, opposed to Para- the teaching of the reformers. para venir con dos enseñanzas distintas, opuestas a lo que se les estaba enseñando a To los reformadores, remove the pressure, to remove para quitar, that the papacy was the Antichrist, to put it on some other power. para quitar de sus enseñanzas el poder del anticristo y reemplazarlo con otra cosa. Are you following? The one ¿Me who siguen? thinks or not? Entonces, miren, repitamos de nuevo, un sacerdote jesuita llamado Luis de Alcázar desarrolló la interpretación del preterismo entre 1554 y 1603. Notice the evidence. Noten la evidencia. Notice history. Otro jesuita, Luis de Alcázar, 1554 a 1613, desarrolló la posición opuesta, conocida como preterismo. Notice now. Esta es la enseñanza de que las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron en tiempos antiguos por Antíoco IV Epífanes, Nerón y o la Roma pagana. Are you following? ¿Me siguen? So this is history taken from Esto es historia, es sacado del Biblical libro, Defense, pages 32 and 33. de un libro llamado La Defensa Bíblica de Vance Ferrell, de las páginas 32 y 33. So here we're seeing Entonces aquí Where this estamos viendo idea of preterism de dónde sale esta idea del preterismo, that put all the prophecy la cual long pone a toda la profecía in the past.
en el before pasado, the papacy existed. incluso antes de que existiese el papado. That's a very dangerous ¿Me siguen? position. Entonces es una posición muy peligrosa. Next one. Siguiente punto. Notice now. Ahora, we're miren. still reading. the Seguimos history. leyendo la misma historia. This is taken from Leroy from the prophetic faith of our fathers. Esto es sacado del libro del Leroy Fromm, la fe de nuestros Profético. padres. La fe profética de nuestros padres, en el volumen 2, página 488.2. Watch this now. Dice, la escuela preterista, Okay? la escuela preterista, fundada por el jesuita Alcázar en 1614, explica el Apocalipsis por la caída de Jerusalén o por la caída de la Roma pagana en el 410 después de Cristo. You get that? So they're moving away from Entonces, that the papacy is the Antichrist. están quitando The focus el enfoque de que el papado es el anticristo to some other a Rome, otro punto, to pagan Rome. a la Roma pagana. Watch this now. Move on. Notice now we're continuing from the same Seguimos book. en el mismo libro, ¿no? Just El, volume 2. el punto de vista preterista no encontró ningún favor y apenas se pensó en él en los tiempos del cristianismo primitivo. So watch this now. Entonces, When miren, this teaching came, when it was introduced cuando to estas the enseñanzas Protestants fueron presentadas hacia los protestantes in the days of the Reform, en los días de nuestros reformadores, was rejected fue rechazado unanimously unánimemente by the Protestant por los community por la comunidad protestante or the Reformers. Are o you los following? reformadores. ¿Me siguen? By the way, it was Sí. not until many, many years after De hecho, no fue sino después de muchos años that the Protestant churches que were las now iglesias infiltrated with protestantes this new ahora fueron teaching. infiltradas con estas nuevas enseñanzas. Watch it now. Miren, se dice que el punto de vista fue promulgado por primera vez de forma completa por el jesuita Alcázar en 1614. Number 2 point. Ahora, el punto número 2. En 1537 y 1541, Francisco Rivera, otro teólogo jesuita, Wow. originó la interpretación del futurismo. Have mercy. Wow. Watch it now. King. Notice the history now. Noten ahora la historia. A los jesuitas se les asignó la tarea de infiltrarse en palacios. Notice what? ¿Notan algo? To the Dice, Jesuit is assigned the work of infiltrating what? a los jesuitas se les asignó el trabajo de ¿qué? De infiltrarse. ¿En No dónde? question. Who Pregunta. live in palace? ¿Quiénes viven en palacios? Exactly. Leaders. Líderes, reyes. Watch now. Ajá. The Miren, escuela. no solo en palacios, sino en escuelas Dije más. y en iglesias protestantes. So the fact that we have Entonces, even el hecho de que tenemos nosotros, incluso in the independent churches, en las iglesias independientes, the futurism interpretation of prophecy. estas interpretaciones futuristas de la profecía. It means that Jesuit has infiltrated Significa even the entonces present que los church. jesuitas se han infiltrado incluso en los círculos de la verdad presente. You know, let me share something with you. John Paul Déjenme II, compartirles algo a ustedes. Juan Pablo II, just before he died, justo antes de que él muriese, he made a public statement. él hizo una cita pública. If you read the book Keys of His Blood by Malachi Martin, Y, Jesuit, y si usted lee un libro de Malaquías Martin, que es el beso a las llaves de la sangre, gracias. in that book, En Malachi ese Martin, libro, the Jesuit, Malaquías Martin, este jesuita, recorded the public statement of John Paul II. registró allí en su escrito los escritos de Juan Pablo II. John Paul II said Juan Pablo II dice en ese that all the escrito mainstream churches, que todas las the iglesias principales, are controlled by Rome. están controladas por Roma. He said they are not a problem right now. Dice, no tenemos ningún problema By ahora the way, mismo. when he said that, De hecho, cuando él dijo eso, the Adventist church is among the principal churches. Do you know la that? iglesia adventista estaba dentro de esas iglesias principales. ¿Sabían eso usted? Watch this now. Miren He ahora. said, our problem is not these churches. Él dijo, sus No, problemas, the problem is the el angels. problema es de ellos, No. no es de ellos. They said, our problem Nuestros problemas is not the mainstream churches, no son las iglesias principales, but the dissidents sino los are disidentes dentro de esa iglesia. dentro de esas iglesias. They said, but Dice, pero we are also working to infiltrate those. estamos también trabajando para infiltrarnos en aquellos. He revealed
the plan that the Vatican has. Revelando el plan que el Vaticano tiene. So when you see our present Entonces, circles, cuando usted vea en nuestros círculos de verdad presente tener estas ideas, you know that the presence usted of Jesus sabrá que ahí is evident. hay presencia jesuita y es evidente. Have mercy. Have mercy. Watch this now. Continue there. Miren, a los teólogos jesuitas se les encomendó la tarea de reinterpretar las profecías bíblicas. ¿De qué? De reinterpretar las profecías bíblicas que apuntaban al papado. Have mercy. Watch this now. El futurismo de Rivera, de dos jesuitas, tuvieron especial éxito en esta última tarea. Notice two of them Dos de ellas had what? tuvieron ¿qué? Success. Éxito. Watch this now. El primero fue Francisco Rivera, que en 1537 y 1541 desarrolló lo que hoy llamamos futurismo. Sí. Declaró que las profecías de Daniel y Apocalipsis no se cumplirían hasta los últimos días, cuando durante las 2300 días literales. What are they attacking to? Miren lo que están hablando ahora, ¿de qué parte? No question. Pregunto. Tell me which church on the planet teach this. Dígame, ¿qué iglesia en el planeta enseña esto de 2300 días literales? Only one. Solamente una. Have mercy. Remember, Acuérdense, this is the foundation of Adventism. esto de aquí, esto de 2300 días, es el fundamento del adventismo. The fulfillment of this El cumplimiento de esto brought this church into existence. trajo a la existencia a la iglesia. So if you destroy this, Entonces, si se destruye you esto, destroy the church. está destruyendo a la iglesia. Exactamente. Ujú. Watch it. Continue. Durante 2300 días literales o Have mercy. unos 7 años, aparecería un anticristo. Have mercy. Se So teoriza. that means then that this is in the future. Esto significa que, That's their teaching. que of sí, this sus is in the enseñanzas future. están enseñando que esto es en futuro. Watch it. ¿Sí? Dice, se teorizó que en ese momento un templo judío sería reconstruido en la antigua Jerusalén. You get what is happening? ¿Se dan cuenta de lo que está That's sucediendo? why the evangelical world now saying Eso- that the temple in Jerusalem is about to be rebuilt and the Antichrist Judeo is going to rise up. Es por eso que están ahora diciendo que allá The en evangelical world. el mundo evangélico está diciendo que se va a reconstruir un templo allá en Jerusalén y que el anticristo está por venir. Y ahora la iglesia evangélica está mandando fondos para ese tema. Exactamente, hermanos. I see what's happening here. So watch this. ¿Se están dando cuenta de lo que sucede aquí? They don't realize Entonces ellos no se dan that cuenta their teaching de que sus enseñanzas is Jesuit originated. son originadas por jesuitas, Just like the secret rapture. así como el rapto secreto. You see, the secret rapture is tied El- to all of this. El rapto secreto está atado a todas estas Watch enseñanzas. this now. Miren, Esta cita, ¿en qué año fue esa? ¿Cómo? Esta cita. No. Recién. Como años, un poco años, como en el 90, algo ahí. Sí, sí. The history is given. But by the way, all of this person is only looking up over history. Remember I told you from the time of the reformers. todo How esto all que this está, history. acuérdense que está sacado de la misma historia, acuérdense que les dije que esto era de tiempo de nuestros reformadores, Yeah. From the 1600s. desde los 1600. Yeah. Fíjate que, por eso hago la pregunta, porque ¿cómo sabían ellos que se iba a reconstruir un templo judío dentro No, but watch this now, watch this. You see, the Jesuits create No, prophecy mira. and work to fulfill their prophecy. Los jesuitas crearon una profecía y están trabajando para cumplir su creación. By the Yeah. way, let me say something here. De hecho, déjeme There are decirles three algo. important places in the world Hay 3 lugares importantes en el mundo that the Vatican wants to rule the world. que el Vaticano quiere desde allí controlar el You mundo. remember Usted se acuerda that when Rome que cuando Roma rose to power se levantó con su poder, para tomar control, ujú, there are 3 regions that they had to conquer in order Había- to rule the world. habían 3 regiones que tenía que conquistar para poder gobernar el mundo. First, in Daniel 7, Primero, en Daniel 7, the papers, by the way, I'm dealing with pagan Rome first. If you go to Daniel 8, de hecho, vamos al libro de no, Daniel we're not 8. going there, we're not going there. Just if you read Daniel chapter 8, Si usted lee en Daniel 8, the Bible says la Biblia dice that this
this little horn that came up and became great, que este cuerno pequeñito que salió y después se volvió grande, it says it pushed towards the south, towards the east, and towards the pleasant land. dice que incluso It empujó, pushed forward. empujó hacia un lado a El los sol, al sol, No, that's Ajá. what is the south. perdón, a los del sur, sí, al And este the pleasant land, y a los de lugares, the pleasant land, the land of Jerusalem, y a la tierra de Jerusalén, which is called the pleasant la cual land. es llamada una tierra Gloriosa. gloriosa. Watch Ajá. this now, watch this now. Ahora miren, Don't sleep on it. no se duerman, hermanos. When pagan Rome was able to conquer those three Cuando regions, Roma pagana era capaz de conquistar estos tres when they lugares, did it, cuando lo hizo, then Rome ruled the world. entonces Pagan Rome. Roma pagana gobernaría el mundo. Are you following? ¿Me siguen? Pagan Rome. Roma How pagana. many powers of the 10 horns you had to conquer? ¿Cuántos poderes de los 10 tenía que conquistar? Yes. 3. Then the papacy could rule. Y luego el papado podía gobernar. No, Daniel 11 Ahora, del libro de Daniel 11 says that dice for Rome to regain power, que para que Roma reobtenga su poder, must conquer three tiene regions. que conquistar 3 regiones. ¿Me And siguen? the Pope of Rome, Y el the papa popes, los papas de Roma want to rule the world from the Vatican, quieren gobernar el mundo desde el Vaticano, America, desde Estados Unidos and Jerusalem. y desde Jerusalén. Are you following? 3 lugares. So they ¿Me sigue? invented their Entonces, prophecy. están inventando, They did invent it se inventaron su profecía and gave it to the Protestant and evangelical world to promote it and to teach it. y se le está dando al mundo evangélico y al mundo cristiano para que promueva esa creencia. And now this has infiltrated the Seventh-day Adventist movement. Y ahora se han infiltrado en los movimientos adventistas. This is what's happening here. ¿Se están dando cuenta aquí? Jerusalén, porque sabemos que Estados Unidos por la libertad, ¿no? Por la Constitución, pero ¿por qué Jerusalén? Because Jerusalem is seen as the Holy Land, Porque Jerusalén es vista como la tierra prometida. where Solomon, with David, where Con Christ Salomón, himself. con David, con Cristo mismo. Not only just that, No solamente eso. if the Pope can rule from Jerusalem, Si el Papa puede gobernar desde the Jerusalén, world will accept. el mundo Because aceptará. the world have Jerusalem in reverence. Porque el mundo le tiene a Jerusalén como en alta reverencia. Why? Because Jerusalem, ¿Por qué? Israel Porque as a Jerusalén, whole, Israel como un is a todo, rich power. es un poder muy rico, Military, financially, they're powerful. militarizado y No incluso just that. The other financieramente. thing to that, Ajá, no solamente eso. Israel is a central point to control the Middle East. Israel es un punto central para controlar el Medio Oeste. Are you following me? ¿Me siguen? So if they can capture Jerusalem, if they can Entonces, win si it, él puede they capture the controlar whole Middle East. Jerusalén o captar toda esa atención en Jerusalén, capta la atención de todo el Medio Oeste. Mohammedanism, Además de eso, Mohammedanism, or the religion, la religión de, De Mohammed. de Mahoma was raised up by the Jesuits fue levantada por los jesuitas to control Jerusalem so they could control the para Middle East. controlar Jerusalén, es decir, para controlar al Medio Oeste. By the way, watch this now. De hecho, What's his name? Muhammad. Mahoma, One of his wives was a nun. una de sus esposas era una monja. She was much older than he was. Era mucho más anciana de lo que él era. His uncle was a priest, a Catholic priest, Su tío era un sacerdote católico and he educated him from he was a boy. y lo In the educó principle of desde que él Catholicism. era un niño en los principios del catolicismo. And he told his nephew Y le dijo a su sobrino that you are a prophet of God. que tú eres o estás beneficiado por Dios. No, tú eres un profeta de Ah, Dios. eres un profeta, ok. And that God profeta de raised you Dios. up to Y que control Dios te levantó para controlar the Middle East. al Medio Oeste, But above all, to control Jerusalem. sobre todo a Jerusalén. So they said, watch this now. There was a nun called Kadisha. Había una monja llamada Kadisha, She was very wealthy. She was of wealth. era muy rica, muy millonaria, mucho dinero. She was in the convent. Ella estaba en el convento. And Rome took her and sent her to marry. Y Roma tomó a esa mujer y la envió para que se casara. She was 40 years of age at the time when she married to Muhammad. Tenía 48 años de edad cuando 40 años. 40 años, ok, 40 años de edad cuando se casó con Mahoma.
And she used her wealth y utilizó su riqueza and influence to further influence him to fulfill the desire of the papacy. tomó su riqueza y la utilizó para influenciar, Her riches and her influence, to influence it. para influenciar sí, a Mahoma hacia dónde? To carry out the will of Rome. Ok, para llevar a cabo la voluntad de Roma. Are you following? ¿Me siguen? Watch this now. Watch this now. Miren, When Muhammad obtained the power, cuando Mahoma obtuvo todo ese poder, he refused to give it over to the papacy. se rehusó a darlo o a cederlo al papado. And Rome was angry. Y Roma estaba muy enojada. And Rome put into place with the Jesuits a new plan Y entonces Roma puso en los jesuitas un nuevo plan to destroy the Muslim world, para destruir al mundo musulmán, to paint them as terrorists. para pintarles o hacerles ver como terroristas. So they created Entonces crearon terrorist group muchos grupos terroristas, that Rome created. los cuales fueron creados por Roma. And Muslim terrorist group, that's it. Y los grupos terroristas musulmanes, And these men trained y estos hombres fueron entrenados to carry out destruction. para llevar a cabo esas destrucciones. And then they blamed the Muslim Y así puedan culpar al mundo musulmán. people. Are you following? ¿Me siguen? That's vengeance that papacy is carrying out against the Muslim Esa world. venganza Because of que what Muhammad Roma did. estaba llevando hacia el mundo musulmán a causa de lo que Mahoma hizo By not giving the power over to the al papacy. no cederle todo ese poder al papado.
trasladó la embajada. La embajada y la capital son la embajada de Estados Unidos. ¿A dónde la trasladó? De Tel Aviv la trasladó a Jerusalén. Cuando nosotros estuvimos allá en el año 2000 o 2001, Juan Pablo II todavía estaba vivo y él fue a Jerusalén a hablar con los altos, con la alta curia y los rabinos. Y él dijo, no, mire, vean, ustedes tienen que dejar de descansar el día sábado y trasladar al día domingo para que descanse. Fue posible. ¿Por qué? Porque en Israel, desde la creación, Guarda el sábado, todo el mundo guarda el sábado y todo el mundo se guarda el sábado. O sea, de que a la puesta del sol, el día viernes, se comienza a guardar el sábado. Hasta la puesta del sol del día sábado son 24 horas. ¿Ya? Entonces, Juan Pablo II trató y se lo pusieron. Pero, vaya sorpresa, que ahora el Papa Francisco ya hizo